Ok. ¿Se puede ver la presentación? Mm. Sí, Magiste. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día corresponde esta unidad 2 y ya tendríamos, digamos, la segunda y última unidad y otros temas que van a estar incluidos. Ah, bueno, vamos a presentar este tema y luego, si tienen alguna consulta del tema de la sumativa, me pueden hacer la pregunta. ¿Ah? Bueno, empecemos con este tema, un poco para introducir esta parte. A ver, eh, este tema del diseño de proyectos, eh, de acuerdo a lo que se mencionó en la unidad 1, estaba, digamos, complementado con teoría y también la parte conceptual, en donde la idea era un poco reconocer algunas situaciones y también los conceptos de estas situaciones para poder entender un poco lo que es diseñar estos proyectos. Ahora, respecto a lo que es estos proyectos, yo quiero hacer una diferencia. Si bien es cierto, estamos viendo todo lo que es en razón de proponer, eh, plantear eh, y tratar de solucionar problemáticas, y el vehículo que vamos a utilizar es un proyecto. Ahora, se, se menciona a nivel comunitario o social porque estamos dentro del área, lo que es educación. Entonces, nosotros no podemos, digamos, empezar por lo más particular, tenemos que ir de lo general a lo particular, tomando en cuenta de que estos mismos proyectos que se pueden aplicar a la parte social comunitaria pueden también tener esa misma aplicación. De hecho, por ejemplo, el texto guía o el texto base que se subió, digamos, en esta ocasión, sí se habla, digamos, de los temas comunitarios y seguramente van a haber a lo mejor algunas identificación de, qué sé yo, de lugares comunitarios eh, que se va a mencionar. Pero, digamos, la, i- eh, la esencia es tratar de entender y cómo estos mismos proyectos los podemos llevar a los temas educativos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la idea es, los proyectos en general tienen una mismo, eh, una, una realización, una elaboración muy similar. Entonces hay cuestiones que eh, se mencionaron, que son las etapas, qué sé yo, pero ahora lo que vamos a tratar de indagar un poco más en profundidad sobre esas etapas, ¿ya? Entonces, cómo se pueden abordar, cómo se pueden realizar, cuál es el fin de utilizar esas etapas, herramientas, lo que tiene contemplado el diseño de estos proyectos. Entonces, esa es la idea de esta asignatura, ¿no? Que tengan, digamos,
herramientas y queden preparados para poder afrontar, si fuera el caso, proyectos tanto sociales, comunitarios como educativos, ¿ya? Porque si tienen una raíz en común, la diferencia va a estar en los temas, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista hay que entenderlo. Eh, de hecho, eh, en algún momento esta misma asignatura tenían, digamos, un planteamiento que con la antigua coordinadora, porque ella nos revisaba, digamos, el, el contenido, ¿no? A todos los que estaban. Entonces, según su percepción o como lo visualizaba, nos proponía eh, lo- los contenidos en base, obviamente, a lo que está en el programa, pero dándole más énfasis a algunos temas. Entonces, eh, ahora en este caso se tomaron exactamente como vienen los temas, como lo está en el programa de este curso. Entonces, eh, ese es un detalle, ¿por qué se los menciono? Porque de repente hay distintos puntos de vista, ¿no? Que uno le da más énfasis a algunas cosas y hay otros, a lo mejor docentes que le da énfasis a otras cosas. En este caso se hizo tomar tal como venía, no se privilegió mucho ninguna área, sino que así como está en el programa. Entonces, eh, dicho eso, tenemos el ciclo de vida del proyecto. Ya de un proyecto, como les digo, puede ser proyecto cualquiera de distintas áreas, pero la estructura, la forma de desarrollar es similar. A ver, empezando digamos, cosas básicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un proyecto? A ver, ¿alguien me puede contestar qué es lo que entienden por un proyecto? Mm, mm. No, no, no se le ocurre, no. A ver. Bueno, yo le voy a ir diciendo algunas cosas que son, digamos, esenciales. Por ejemplo, un proyecto es un plan o esquema eh, de determinadas actividades que se realiza para lograr un objetivo o solucionar una problemática. Esa es más o menos la idea. Obviamente, en esto también, para plantear, debe haber una idea original, ¿no? Y eso se le da vuelta y se trata digamos, enfocar en alguna problemática, en algún tema importante. Entonces, la idea, perdón, es desarrollar, digamos, en de acuerdo a ciertas etapas que uno tiene, digamos, eh, puede ser que uno las tenga definidas o de acuerdo también a la experiencia o a un fundamento teórico, ¿ya? La- Esto se plasma en un documento el cual nosotros presentamos y damos a conocer toda esta idea, ¿no? Esta idea original, pero ya con una estructura, con ciertas, eh, digamos, planteamientos que se respetan dentro de un concepto bien general, como es, por ejemplo, los proyectos de estos de intervención, ya sea sociales, comunitarios o de
de lo que uno estime conveniente. Entonces, en esto vamos a citar, por ejemplo, un concepto que se propone normalmente, que es el ciclo de vida del proyecto. Este ciclo de vida también obedece a algunos métodos que eh, hay veces, o dependiendo, digamos, eh, de los autores, de la gente que está desarrollando el desarrollo de la elaboración de un proyecto, lo pueden utilizar, pueden sacar ideas, me refiero desde el punto de vista teórico, sobre un ciclo de vida de un proyecto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los ciclos se pueden proponer. No es que exactamente tengan esa estructura. Por ejemplo, acá un ciclo de un proyecto comunitario, el autor lo presenta como con 5 etapas, que es la identificación, eh, puede ser, digamos, acá está como formulación, ejecución, monitoreo o seguimiento y por último la evaluación. Entonces, esa es la expresión que utiliza el autor digamos, de este documento base. Em, a lo que yo me refiero, que distintos autores pueden plantear quizás 5 o 4 etapas, pero son más o menos las mismas. Pero siempre va a tener una estructura este ciclo de vida, porque esa es la dinámica que tiene para desarrollar el proyecto. ¿Ah? En algunos temas, por ejemplo, de gestión, se establecen quizás 4 etapas y en otras pueden ser 5 y están en relación, por ejemplo, a la planificación, a la operación, a la ejecución, al seguimiento y evaluación y quizá a la reflexión, perdón, en donde se visualizan porque son de manera cíclico, porque al final se tiene que identificar las eh, deficiencias que pueda tener estas etapas dentro de este ciclo de vida. Entonces, si yo considero que hay una revisión, digamos, dentro de cada una de las etapas, al final yo tengo que reflexionar y corregir, ¿ya? Entonces, en algunos casos, en gestión se habla de una mejora continua. En otros casos, por ejemplo, que también puede ser eh, el modelo que se utiliza similar en la investigación-acción. ¿Ya? Entonces eso también son modelos parecidos, pero dan lugar a un procedimiento, a una dinámica para poder realizar estos proyectos. Entonces, eso es lo que yo puedo mencionarle, digamos, en este caso, que vamos a identificar, por ejemplo, la identificación es una etapa que es la primera. Después, bueno, acá dice diseño y formulación, que se refiere a esta que está acá. Después tenemos planificación y ejecución, que es la que está la siguiente. Después el monitoreo y seguimiento y por último la evaluación. Eh, el concepto de mejora continua es un concepto de gestión. Entonces, muchos utilizan el concepto. ¿Ok? Entonces, y como les digo, esto es una dinámica cíclica que al final se tiene que reflexionar o se tiene que identificar qué está fallando si es que fuera el caso. En este caso, bueno, acá la identificación se menciona que
esta etapa durante la cual se trata de conocer la situación actual de la comunidad y en base a qué se conoce la situación actual es mediante un diagnóstico que se realiza, eh, digamos, integrando a la comunidad. Entonces, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Yo si estoy en una unidad educativa y estamos todos en un afán de hacer un proyecto, yo puedo mencionar que a lo mejor la comunidad eh, de la institución es quien se va a preocupar para poder realizar estos diagnósticos, porque hay que dar cuenta y mostrarlo. Entonces ahí hay una etapa como de preparación, de organización también, para poder llevar a cabo estas etapas, ¿ya? Entonces también hay bueno, algunos conceptos, por ejemplo, el diagnóstico, siempre va a ser una revisión de lo que, digamos, de lo que se pretende hacer, y está el concepto de línea base. ¿Eh? El concepto de línea base también es importante porque en este caso eh, siempre tratamos de identificar, por ejemplo, qué es lo que tenemos en el contexto del proyecto, qué es lo que hay. Entonces, normalmente eso se puede tomar como un referente para lo que se quiere hacer posterior, ya para la ejecución del proyecto. Entonces, hay varios ejemplos como si yo quiero implementar algunos espacios educativos en la institución, yo puedo decir, bueno, ya, mi línea base son los que están ahora y puedo describirlo, ¿no? Como quien saca una foto del momento. Y después, cuando yo voy avanzando en este proyecto, que es implementar estos espacios, vamos viendo que se a, van a aparecer seguro más espacios y vamos viendo cuáles son las utilidades, qué es lo que se hace, ¿no? Entonces ahí ya seguramente cuando ya hay que evaluar, vamos comparando de lo que yo tenía antes con lo que se tiene en la actualidad y las funciones y lo que se logró. Entonces, por eso es importante considerar ese concepto, la línea base, ¿ya? Y también para otros tipos por ejemplo, de proyectos que son más aplicados al aprendizaje, en donde si yo quiero hacer algo relacionado con el fortalecimiento por ejemplo, de la comprensión lectora, eh, yo voy a enfocarlo hacia allá, pero a lo mejor para poder tener un referente, evidentemente tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, la línea base que yo puedo tomar o inicialmente para poder comparar puede ser un test para ver cómo están los chicos, en qué condiciones están para empezar ese programa, ¿no? Entonces mi línea base sería el resultado inicial, o sea, antes de aplicar cualquier estrategia para mejorar la comprensión lectora, para posteriormente, digamos, eh, como dije, comparar, ¿no? Y evaluar, po. Entonces, son distintas formas como yo puedo ir estableciendo esto. Bueno, en el caso del diseño y formulación, acá hay una cuestión y que es bueno que uno lo sepa. Por ejemplo, en los proyectos que son públicos, digamos, del gobierno, eh, siempre a uno le pasan un formato, ¿ya? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque acá justamente está diseño y formulación. Me voy a saltar un poquito a la parte de formulación
porque creo que es importante mencionarlo, ya que cuando uno está en estos proyectos públicos, las instituciones siempre vamos a tener que eh, reconocer un formato y que nos dice exactamente cómo hay que elaborar ese proyecto. Entonces, ahí se habla de la formulación en base a ese formato. Como estamos hablando de un proyecto comunitario, social, y uno de repente es probable que uno pueda postularlo. Entonces hay que tener claro eso, que tenemos que ir a reconocer esos formatos y tratar de entenderlo. Bueno, dentro de eso, de esta etapa que es diseño y formulación, el diseño está en torno al detalle que hay que identificar o los detalles que tienen estos proyectos sobre las actividades que uno va a realizar. Entonces, ese diseño eh, yo lo puedo asociar también con una matriz de planificación, ¿ya? En donde yo puedo colocar, por ejemplo, las actividades, indicadores, eh, la forma que yo voy a definir las evidencias y también se incluyen supuestos. Supuestos, digamos, los supuestos normalmente uno lo enfoca a, puede ser, qué inconveniente se puede tener para lograr tal actividad y uno los va identificando, ¿ya? Así como yo puedo colocar, enfocarlo hacia qué inconveniente, yo también puedo enfocarlo a lo que yo espero obtener, ¿ah? Entonces, dependiendo del tipo del proyecto. Y acá hay un tema clave que también es importante mencionar, que es sobre esta matriz de planificación. Em, Algunos les dice marco lógico, ¿ya? Pero bueno, la diferencia es que la matriz de planificación es una matriz que se puede adaptar en distintas áreas. Y el marco lógico como que es un poco más específico. Pero quizás si lo buscan, puede encontrarse que en algunos casos eh, lo toman como muy similar el concepto. A mí me parece interesante esa matriz, por ejemplo, que les menciono, porque es desde ahí donde uno como que va descubriendo eh, ciertas, eh, por ejemplo, el tema de las dinámicas de las actividades, el tema de los indicadores, que no es menor, ¿ya? El tema de la evidencia. Entonces, todas esas cosas nos orientan para poder elaborar un buen proyecto, ¿ok? Bueno, tenemos también, acá se habla de planificación y ejecución. Acá se menciona etapa durante la cual se da cumplimiento a cada una de las actividades previstas en la matriz del marco lógico o matriz de planificación, analizada en la etapa de diseño y formulación, utilizando los recursos previstos sobre la base, bueno, si hay un plan, digamos, que se puede utilizar, bienvenido sea. Pero eso va a depender mucho del escenario que uno utilice. ¿Ok? Entonces, mm, hay que hacer la distinción. En algunos casos, la planificación puede ser que esté separado, pero también hay otros, digamos, como en este caso quizás, se pueda incluir porque de alguna forma yo tengo que ir preparando todo lo que voy a hacer en torno a, a estas actividades, la organización, también hay que plantear los objetivos
y ver cómo se van a realizar, qué voy a necesitar y luego ejecutar, ¿ya? Pero bueno, eso es, digamos, depende de cómo uno va acomodando estos temas. Eh, y luego tenemos el monitoreo o seguimiento. eh, bueno, acá se reúnen y analizan los datos que van surgiendo durante la ejecución a fin de llevar cuenta del progreso del proyecto, verificar cumplimiento sobre metas, em, y seguramente, como se menciona, ir identificando algunas cosas que no están resultando, puede ser, ¿no? Y la evaluación, bueno, en la evaluación se determina la pertinencia y el cumplimiento del objetivo del proyecto. Bueno, acá se habla de dos conceptos que son importantes: eficiencia y eficacia en el desarrollo. También sobre el impacto y la sostenibilidad que pueda tener en el tiempo el proyecto. Entonces, todo esto es, digamos, muy resumido sobre lo que uno debe hacer en este tipo de proyectos. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Entonces, ok. Bueno, bueno, respecto al tema del diagnóstico, que está incluido en la primera etapa, ¿ya? De la parte de identificación. eh, bueno, hay que establecer la problemática, las necesidades, recursos, potencialidades, que ya les voy a mencionar a qué se refiere, y oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes de una comunidad, si es que fuera el caso, ¿ya? Entonces, como se menciona, cuando se trata de estas comunidades, vamos a hablar de todo tipo de comunidades, hay ciertas reuniones que hay que, eh, digamos, convocar, porque la idea es que la la comunidad pueda participar y ser parte del proyecto. Estos, digamos, proyectos normalmente están enfocados de esa forma. Si yo estoy en la institución educativa, la idea fuera que todos participaran y ya en esa convocatoria identificar los equipos de trabajo, ¿ya? En donde, si es necesario, por ejemplo, estamos hablando de esta primera parte que es el diagnóstico, para poder establecer cuáles son las necesidades y problemáticas que puedan haber, esta comunidad pueda expresarse y seguramente la gente que está dirigiendo esto, el tema, eh, van a organizar la mejor forma para que cada, digamos, grupo, porque al final se van formando estos grupos o equipos, van a tener una tarea en particular en donde algunos se van a preocupar de, qué sé yo, definir estas necesidades, ver qué recursos hay, eh, y, digamos, poder eh, tener esa información, ¿no? Eh, y bueno, y ahí se hacen algunas entregas de información también sobre el mismo proyecto, y como hay un organizador seguro, se van estableciendo, digamos,
estas normas internas para poder llevar a cabo todas estas actividades. Ya, como se mencionó, hay un equipo responsable, hay, digamos, normas internas que hay que responder, establecer también plazos para poder desarrollar, si es el diagnóstico en particular, seguramente, tener una dinámica y poder llevarlo a cabo. También en estos grupos también se organiza la recolección. Estamos en la etapa de diagnóstico. Entonces, todo diagnóstico también tiene que recopilar información. Entonces, sobre esto podemos establecer, por ejemplo, técnicas de recolección de esta información. Eh, bueno, hay varias, pero las más conocidas son, por ejemplo, la observación, las entrevistas y encuestas. Em, Hay que mencionar que dependiendo también de lo que se hace, nosotros nos podemos enfocar en una metodología cuantitativa o cualitativa o puede ser una mezcla de. Entonces, ¿por qué se menciona? Porque cada una de estas metodologías tiene su forma de actuar, su forma de desarrollar esta recolección de información. Cuando son datos que son cualitativos, que son más que nada datos que son en torno a características, cualidades quizás de las personas o de las comunidades, se utilizan estas metodologías cualitativas. Entonces, dentro de eso, yo puedo utilizar, por ejemplo, como técnica la observación. Puedo utilizar la entrevista también. En cambio, cuando se hacen estas recolección de información con referido a datos medibles, en donde yo voy a, qué sé yo, encuestar, porque en estos tipos de métodos cuantitativos, la encuesta es una de las técnicas más comunes que se utiliza porque eh, normalmente se recopilan información sobre algunos datos que son medibles, que se puede aplicar la estadística y también es una forma. ¿Ya? Entonces, eh, eso también va a depender del tipo de investigación que se desea hacer. ¿Ya? Eh, eh, Eso, digamos, en torno a la recolección de información. Bueno, y cada técnica tiene su propio enfoque, tiene sus propios procedimientos para que salga eficazmente, eficientemente. Entonces, seguramente el que debería llevar todo esto respecto a la recolección, alguien que sepa de técnicas de recolección de datos eh, y que tenga, digamos, experiencia. Porque hay que elaborar, si uno hace entrevistas, elaborar las preguntas, las encuestas también. Bueno, la observación es un poco más, yo diría, no es tan, yo diría que necesita más experiencia el observador, porque en este tipo de proyectos quizás tiene que estar acercándose a, si es un tema en particular, a ver cómo el comportamiento de ciertos grupos, si fuera el caso, y para eso también tiene que tener cierta experiencia, qué cosas hay que registrar, qué cosas no. Entonces, no es tan simple, digamos, porque después hay que interpretar estos datos. ¿Ok? Bueno, bueno, hace un rato se mencionó lo que son recursos y potencialidades. Bueno, los recursos, hay varios tipos de recursos, el recurso humano, el recurso material, también puede ser el recurso, si fuera
en torno al espacio, digamos, de las instalaciones, ¿no? Entonces, a- eh, respecto a eso, uno tiene que ir viendo dentro del convenio, dentro del proyecto, eh, cuáles son los elementos que yo voy a necesitar para poder desarrollar, ¿ya? Entonces, es importante tenerlo claro para poder hacer actividades, eh, hacer dinámicas, establecer capacitaciones si fuera el caso, no sé, una serie de talleres si fuera el caso también. Entonces, hay que tenerlo presente porque de ahí nace una organización también. Bueno, potencialidades. Eh, acá se menciona, son las fortalezas o ventajas de carácter endógeno que la comunidad posee frente a otras comunidades y que puede desarrollar en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes, como por ejemplo capacidad organizativa y participativa, características geográficas o la existencia de profesionales que puedan colaborar en el logro de los objetivos del proyecto. Entonces, esto es importante porque le da eh, acá una esencia al proyecto sobre las estrategias. Las estrategias, cómo yo las puedo utilizar. Entonces, hay una metodología que se utiliza y que se llama el FODA. Entonces, no sé si lo han escuchado, pero esta es una metodología que sirve bastante para ir viendo estas potencialidades que están asociadas a eventualmente las estrategias que yo puedo utilizar en torno a lo que yo voy descubriendo en en este proyecto, en esta indagación. Entonces, es interesante poder identificarlo, y porque siempre estos métodos nos ayudan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, a mí hace un tiempo estaba trabajando en un proyecto en la universidad y eh, tuvimos que hacer diagnósticos, igual como lo que yo le estoy mencionando. Pero a mí justamente me tocó esta parte del FODA. Entonces, ahí uno se da cuenta del, del escenario en cual uno está. ¿Por qué? Porque acá, si vamos identificando, por ejemplo, estos elementos, vamos a encontrar que hay, digamos, elementos que son internos y son externos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es tratar de eh, diferenciar y ver de qué manera me van a servir, ¿ya? Entonces, de eso se basan las estrategias también, po, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ya, justo. Ya. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, porque es interesante este tema de los FODA. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Sí se Bueno, entiende, Magister. ya, ya, ok. Eso quería saber porque de repente yo no sé si me están entendiendo o no. Mire, el tema es el siguiente.
nosotros construimos puede ser una matriz en donde yo cruzo y relaciono, por ejemplo, puede ser la fortaleza con las oportunidades con las debilidades, la amenaza con la fortaleza, la amenaza con las debilidades. Ahora, así se ve simple, pero la idea de esto es cruzar en una matriz. Imagínense si tienen una problemática comunitaria y los problemas comunitarios son bastante, bastante complejos. Entonces, vamos a ir identificando las fortalezas, vamos a ir identificando las debilidades, vamos a ir identificando las oportunidades y las amenazas. Entonces, cuando uno establece todas las fortalezas, pueden salir hasta 10, 15. Entonces, en este cuadrito pequeño, que no me van a caber. Entonces, lo que uno hace es tomar una matriz, por ejemplo, fortaleza versus oportunidad, y ahí yo coloco si son 10 fortalezas y en horizontal, por ejemplo, y si son 10 oportunidades. Entonces, en ese cuadro que donde dice FO, por ejemplo, yo comparo eso, lo que es oportunidad y fortaleza. Y voy por cada una, hago una comparación. Entonces, de ahí yo tengo que sacar digamos, identificar una relación. ¿Ya? Acá creo que tengo un ejemplo, pero bien básico, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos como objetivo mejorar la calidad educativa y aumentar la matrícula escolar. Entonces, el análisis se hace por esto que les digo que es el FODA. Entonces, fortaleza, personal docente comprometido, buen ambiente escolar y relaciones comunitarias. También tenemos debilidades, infraestructura deficiente, poca disponibilidad de recursos tecnológicos, oportunidades, programas gubernamentales de financiamiento para infraestructura. ¿Ya? Hay programas que se pueden postular. Creciente interés de padres de familia por escuelas con valores comunitarios. Y en amenaza, migración de familias puede ser a otras ciudades, escuela, bueno, y si se trata que esto es digamos, una escuela rural, obviamente sería la ciudad. Otra amenaza, escuelas privadas cercanas con mejor infraestructura. Todo esto yo lo tengo que relacionar. Acá se hace, digamos, una relación muy básica, pero es para mostrarles. Seguro a lo mejor en la próxima clase podemos hacer un taller y podemos ver ese tema de las FODAS como análisis y, y ver cómo se puede aplicar en algunos temas. Entonces, tenemos, por ejemplo, fortaleza más oportunidades. Entonces acá dice, como ejemplo, eh, teníamos, a ver, veamos fortaleza. Personal docente comprometido, buen ambiente escolar. Entonces dice aprovechar el compromiso de los docentes, que es lo que mencionamos al principio, para postular a fondos de gobierno y mejorar la escuela. Y en oportunidades teníamos exactamente eso, po. Oportunidades teníamos programas gubernamentales de financiamiento para infraestructura. Entonces, ahí hay una relación. ¿Se dan cuenta? Hay una relación positiva. En estas dos, la fortaleza y las oportunidades se tratan de potenciar. Ahora, si yo tengo una debilidad y una oportunidad, yo lo que trato es agrandar la oportunidad para poder tener una relación positiva. Entonces dice, usar el financiamiento estatal, que era lo que mencionamos arriba, para dotar de computadores y mejores aulas. ¿Por qué? Porque la debilidad, si vemos acá,
dice que es infraestructura deficiente. Entonces, así yo voy construyendo, es un ejemplo, porque esta puede ser, digamos, una parte de una matriz. Cada uno de estos puede ser una parte de una matriz, ¿ya? Porque dependiendo del proyecto podemos construir chuta, bastantes relaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Una vez que yo tengo todo esto claro, yo establezco estas estrategias, porque al final esto se vuelve en estrategia, y quizás yo voy a, por ejemplo, en un cruce de una problemática compleja, puedo tener varias estrategias. Entonces ahí yo tengo que priorizar. ¿Cuáles son? Y ahí está, digamos, la gente, la participación, en donde se va identificando qué es más prioritario, esencial, y ahí está la participación. ¿Ah? Entonces, eso es lo interesante. Se puede hacer un buen trabajo con la comunidad, tanto, cualquier tipo de comunidad. Y bueno, eso es un poco la explicación del FODA. Y por último tenemos el procesamiento y análisis de la información recolectada. Acá, obviamente, se procesa esa información que está ahí, se tiene que interpretar y establecer resultados. Ahora, como les mencioné, hay análisis cualitativo que pueden ser hasta a través de códigos y categorías, que son parte de lo que es el análisis cualitativo, y hay otro análisis que es estadístico, que es cuantitativo, en donde tenemos gráficos, tenemos herramientas para definir, em, digamos, los promedios, las varianzas, todo eso. Entonces, esos son instrumentos herramientas que podemos utilizar en esta parte quizás del diagnóstico, que después también todo esto se puede ir replicando en otras etapas. Eso es, bueno, antes que no tienen alguna duda, porque quería mencionar algo de la sumativa 1. ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, No, magister, no hay dudas. ya, mire, la sumativa 1, ustedes son tres grupos y se les va, bueno, yo les puedo indicar que va a ser nos pidieron, digamos, cómo se van a hacer las exposiciones. Entonces, eh, en este caso está el grupo 1.1, el 1.3 y el 1.4. Entonces, los primeros que van a exponer sería el 1.1, después el 1.3 y después el 1.4. Tengo que mencionarle también que nosotros vamos a estar presentes y va a haber una docente que va a hacer la evaluación de las exposiciones. Más yo voy a revisar los trabajos y en ese aspecto yo les voy a calificar los trabajos y esta docente va, por lo que tengo entendido, calificar las presentaciones. ¿Ok? Otra cosa, la tarea colaborativa ya está corregida, así que pueden ingresar el trabajo a la autoevaluación. Creo que algunos ya lo hicieron, pero es bueno que no lo dejen pasar porque hasta mañana creo que está abierta el ingreso de el documento del trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Sí, Nayeli, ¿no? Sí. Buenas noches, magister. De pronto, ¿dónde están los documentos con los que nos debemos basar para hacer para hacer la sumativa? Documentos están. Ah, pero no, no, yo les dejé un enlace en la misma. No me digan que no lo han visto. Tú Mm. dices los artículos, ¿no?
O sea, debemos de hacer con el mismo artículo de la tarea colaborativa, la sumativa. A ver, revisemos, porque ya estoy loco de tantos grupos y todo eso. A ver, la sumativa uno es elaborar un documento por grupo sobre la aplicación de una técnica de... ¿Estoy bien o no? Ah, chuta, me tengo que ir a ustedes. Espérense. Ustedes tienen que revisar eso sobre la evaluación. Miren, yo tengo varios cursos, entonces cuando me empiezan a hablar, eh, ustedes deberían ya estar enterados de todo esto. A ver, elaborar una propuesta por grupo de una intervención educativa, ¿cierto? Esa era la... Entonces, yo les di tres temas. Les coloqué estrategias lúdicas para el grupo 1-1, ¿ya? Entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es buscar información sobre este tema y hacer una propuesta de acuerdo a a la estructura que ustedes ya saben, que está ahí en la teoría. Tienen que usar esa, o sea, yo me estoy refiriendo a la unidad uno. Ahí hay una estructura que se dio y tienen que utilizarla para armar ese documento. Entonces, el 1.1 tiene estrategias lúdicas para el aprendizaje. El 1.3, educación inclusiva en educación básica. El grupo 1.4, bullying escolar en educación. Eso tenían que haberlo visto ustedes. Eh, Tenían que haberlo leído y a esta altura yo espero que... Lo otro que yo les di fue un artículo, pero eso no tiene, o sea, es para que se vayan empapando del tema, pero no me vayan a presentar un artículo. Yo le estoy pidiendo una propuesta sobre esos temas, que es muy diferente. ¿Se entiende o no? Sí, sí, nosotros sí estábamos buscando información, ya tenemos de hecho, pero no sabíamos si había un artículo específico como nos dio para la No, no, no. tarea Ustedes tienen, colaborativa. claro, ustedes tienen que trabajar sobre una propuesta sobre ese tema. Y como acá también les indica, la idea serían que trabajaran en, por ejemplo, en los lugares que son, en este caso, donde hacen prácticas pre- preprofesionales, por ejemplo, sería una buena iniciativa, porque ahí yo les coloco, ¿no? Entonces, es una, digamos, posibilidad para que ustedes en ese lugar, pues acá dice, en este apartado, estoy hablando del antecedente, se describe el contexto donde se desarrollará el proyecto detallando las características de la institución educativa que ustedes elijan, ¿ya? Entonces, eh, eh, tienen que leer bien esto, porque si no, vamos a estar perdidos. Ahora, yo no sé, yo no conozco a esta profe y no tengo idea cómo corrige o cómo evalúa, pero si ustedes hacen, digamos, así, primero tienen que construir el documento del cuerpo, todo, ¿no? Y de ahí sacar la presentación. Esa es mi recomendación, porque es lo obvio. Entonces, eh, de ahí ustedes divídanse el trabajo, quién va a hacer la presentación de la diapositiva tanto y van coordinándose, ¿ya? Pero la propuesta tiene que ir sobre ese tema. Y lo más importante es que ustedes, creo yo, para que sea real, lo tendrían que haber hecho en un contexto educativo y ideal sería, hubiera sido o es en una institución donde estén haciendo práctica y aplican lo que ustedes ya han visto en la teoría.
Y eso es lo que tendrían que hacer, porque acá está detallado el cuerpo del documento, antecedente, contextualización, eh, el diagnóstico, la justificación, el objetivo de la intervención. Es una propuesta de intervención, pues entonces la planificación, cómo tendrían que hacer estas actividades. Y hicimos algo en me parece que hace un par de semanas atrás, donde yo le hacía unas preguntas, más o menos para que vayan eh, contextualizando cómo se van a, a trabajar. Y eso. Pero le insisto, esta es una propuesta sobre ese tema, pero tiene que ser a nivel real. Y eso se dice acá. ¿Ok? No es un tema teórico. ¿Ok? Eso pues. Sí, Nayane. Magister, el día de la sumativa, es decir, el sábado solo presentamos las diapositivas, ¿cierto? Y ya a la plataforma subimos tanto el PDF como la presentación. Sí. El día, a ver, si ya tienes la presentación, creo que el día domingo es el último día para subir los documentos. Entonces, deberían tener el documento, el PDF, y de ahí sacar la presentación. Digo, como lógico, ¿no? Y luego, si, digamos, lo suben, porque tienen hasta el día domingo, ¿ya? Y eso. Y como les digo, digamos, organícense, porque ahí yo no sé cómo va la mano de la evaluación de la presentación. Lo que sí sé es que yo sí voy a revisarle los documentos y bueno, ojalá que esté dentro de lo que uno está pidiendo, ¿no? El sentido de cómo hacen este trabajo. Espero que les vaya bien y que tengan buena nota, eso espero yo. Ya pues, eso sería, chicos. Espero que estén bien. Si tienen alguna duda, mándenme y yo les contesto. ¿De acuerdo? Ok. Que tengan buena noche. Gracias, Magíster. Buenas noches. Gracias, Magíster. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Magister. Buenas noches. Chao, chao.